La profecía en el día de hoy es el tema. Esta es una punta que preparé, vamos a ir repasándolo y nos vamos a ir deteniendo los versículos bíblicos. Como introducción, es muy claro que en la Biblia, según el Nuevo Testamento, incluso el Antiguo Testamento, que Dios, la profecía es un don que Dios todavía derrama sobre la iglesia. Al igual que muchos otros dones. Y el propósito principal de los dones es la edificación de la iglesia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Él no hay son de cambio. Lo único que cambia en nosotros muchas veces es la percepción, conocimiento o manera que nosotros nos relacionamos con Dios. Yo pongo un ejemplo aquí y digo, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y en Dios no hay son de cambio. Entonces esto todavía es una regla. La paga del pecado sigue siendo la muerte. Lo que cambia, porque hoy podríamos decir, bueno, si la paga del pecado es la muerte, porque hoy para adorar a Dios y para acercarnos a Dios, ¿por qué no ofrecemos sacrificios? Porque ya el sacrificio perfecto, que era el de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz, fue ese sacrificio que pagó la paga del pecado. Por un hombre entró el pecado y por un hombre salió el pecado. Entonces, el sacrificio de Cristo en la cruz nos cumplió ese requisito de la ley de la muerte y nos dio ahora libertad para poder entrar al trono de la gracia y obtener oportuno socorro, ¿verdad? Acceso al Padre. Entonces, no es que Dios cambió, la paga del pecado sigue siendo muerte, pero nuestra relación, la manera que nosotros nos relacionamos, gracias al sacrificio de Cristo, cambió con Él. O sea, y es algo que hay un cambio en nuestra relación, no en Él como tal. Y en sí, si vamos aún a eso, ese era el plan y el diseño de Dios, ¿verdad? Desde el inicio, era relacionarse libremente con el hombre. Lo mismo sucede con la profecía. Cuando el hombre cae, Adán tenía una relación libre con Dios. Adán hablaba con Dios, caminaba con Dios. Y cuando el hombre cae, el pecado lo separa de Dios. Y vemos que en sí no había una comunicación, no había una relación entre el hombre desde Adán hasta, por así decirlo, Noé. No había una comunicación entre el hombre y Dios. Es que Dios empieza a escoger ciertos hombres para hablarles, en su caso Noé, después Abraham y sus hijos, Isaac, Jacob, y ya de ahí Moisés, Josué, los jueces, pero cuando ya empieza Dios, y esto lo vimos en las clases pasadas, cuando Dios levanta a los reyes, ahora Él levanta profetas para hablar su palabra a los profetas. Y casi en la época de los reyes, la comunicación era de los profetas, recordándoles a los reyes la ley. Porque a los reyes, a nosotros como hombres, como líderes, tendemos muchas veces a olvidar esta palabra si no la estamos estudiando. Entonces los profetas servían en el Antiguo Testamento como esa conexión con Dios. Después del cautiverio, que ya no hay un reinado como tal, obviamente el reinado davídico de la línea de Jesús sigue, pero quien funcionaba eran los sacerdotes. Y junto con los sacerdotes se levantaban profetas para recordar y llamarle la atención al pueblo de su pacto. Cuando viene Cristo, eso no deja de ser, o sea, la profecía sigue en vigencia. Sí, aún en los tiempos, Juan el Bautista podía haber sido considerado un profeta, es el que anunciaba, es el que declaraba que nuestro Señor Jesucristo venía. El mismo Señor Jesucristo profetizó, ¿sí? Es por excelencia, era el Mesías, el Hijo de Dios, pero también tenía el ministerio profético. Y lo que cambia, la diferencia es la relación con Dios. Y eso creo que lo cubrió un poco Julio en la clase pasada, que cuando Jesucristo muere, abre el camino al Padre, el Espíritu Santo en Hechos de Pentecostés se derrama sobre la iglesia
Y ahora nosotros tenemos una comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es uno de los regalos el regalo del Espíritu Santo, que tenemos una comunión y una comunicación. Y en sí todos podemos comunicarnos con el Padre y escuchar su palabra. No necesitamos, por así decirlo, ese profeta que se levante y nos diga, mira, haz esto. Nos puede hablar el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios sigue levantando, y hoy lo vamos a ver en varios versículos, dentro de la iglesia, personas con el don de la profecía y también profetas como tal, con el ministerio profético, porque a Dios le ha placido ocupar este don para edificación de la iglesia. Entendemos que no todos vamos a ser profetas, y eso también lo vamos a ver, porque somos un cuerpo y todos tenemos una función dentro del cuerpo, ¿okay? Pero el Dios levanta la profecía como edificación para la iglesia, como para construir, para ayudar a construir en la iglesia, ¿okay? Vamos a ir aquí a la primera carta de Corintios, versículos del 4 al 11. Está ahí en el apunte, pero pueden también leerlo en sus Biblias. Y si alguien nos puede ayudar leyendo, y le invito que quien sea agarre el micrófono, o yo se los paso. Primera Corintios 12, 4 al 11. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Okay. Este es Pablo escribiéndole a los corintios acerca de los dones, y les está explicando que hay dones en la iglesia, y él menciona varios dones aquí. Dice, hay diversidad de dones, pero es el mismo Espíritu. O sea, básicamente era un llamado a la unidad, a pesar de que tenían diferentes funciones y de no que uno era más grande que el otro. Y dice, hay diversidad de ministerios, el Señor mismo es la operación de todas las cosas, cada uno manifestación del Espíritu Santo. Y dice, a unos les he dado palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otros poder de milagros, a otros profecía. ¿Okay? Entonces, en el Nuevo Testamento, Pablo está hablando y diciendo que el don de la profecía es algo que se derrama en la iglesia. ¿Okay? No es como que eso quedó relevado al Antiguo Testamento. A otros poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros lenguas, interpretación de las lenguas. O sea, está hablando de los dones del Espíritu y dice, todos estos dones son derramados. Este es uno de los pasajes más fuertes que apoya el hecho de que la profecía sigue en vigencia en el Nuevo Testamento. Vamos allí mismo, 1 Corintios 12, versículos 27 al 31. Si alguien más lo lee. Ahora bien,
Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia, Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad y ayudas, administraciones, diversas clases de lengua. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Pero poseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. Vamos a parar ahí. Pero sigue hablando Pablo, ¿verdad? Acerca de la profecía, diciendo, básicamente está diciendo que hay profetas en la iglesia. Dice primeramente, estableció, versículo 28, apóstoles, profetas, maestros y luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clanes. Está hablando del cuerpo de Cristo y las diferentes funciones dentro del cuerpo, pero el apóstol Pablo ve como esencial el ministerio profético aquí. Y dice, no todos van a ser profetas, no todos son apóstoles, pero busquen los mejores dones. Vamos al Corintios 13, 1 Corintios 13, 2. Y me pueden seguir también en la misma hoja, están todos los versículos. 1 Corintios, capítulo 13, 2. Allí mismo, una página, si no en la misma página está. Y en el apunte estoy en la segunda página, si no me equivoco. Bueno. 13.2. Lo voy a leer entonces, porque estamos dando oportunidad que otra gente lo haga. Como está en la misma Sí, página. sí. Sin pena, hermanos. Si quieren, me indican con la mano y yo les paso el micrófono, ¿ok? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amén. So, está hablando del amor y está hablando, dice justo, es lo que leímos justo antes de buscar los mejores dones, el apóstol estaba hablando de que tenemos todos estos dones, pero el mejor don de todos es el amor, ¿ok? O sea, ¿de qué nos sirve tener todos estos dones y ser una iglesia que no tiene amor, básicamente? Porque Corintios, y en el contexto, era una iglesia rica de dones, de que Dios lo usaba a las personas con prodigios, con milagros, y había muchos ministerios, pero estaban divididos entre sí. Y Pablo les hace una exhortación al amor, pero dentro de esta exhortación se ve claramente que dice Pablo, o sea, si tuviera el don de profecía y no tengo amor, ¿de qué me sirve? O sea, está dando por sentado, para él no es algo que la profecía es extraño o algo diferente o es algo raro que no, para él es algo común. Es como quien se mueve predicando, así se mueve la profecía. Y vamos ahí mismo, el versículo 8, en 1 Corintios 13, 8 al 10, si alguien más lo lee. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las aguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Amén. So, este es uno de los versículos donde algunas personas se pueden agarrar y decir, bueno, ya no existe la profecía en la iglesia. ¿Por qué? Porque habla de que va a cesar la profecía. Pero sería sacar algo fuera de contexto, porque dice que el amor nunca va a dejar de ser, y eso lo tenemos claro. Siempre esa es una de las, Dios es amor. Pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Está hablando el apóstol, le va a decir, y recuerden, para nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, pero lo vemos como que, bueno, sí, estamos en los últimos días, la segunda, y lo vemos como algo muy lejano. Pero para los apóstoles, ellos habían vivido con Cristo y ellos estaban 100% seguros que Cristo iba a venir
en su vida. Tal vez unos iban a morir como mártires, pero Cristo y la segunda venida iba a ser en su vida. No fue así, pero para él decía, o sea, cuando venga Cristo, cuando venga lo perfecto, obviamente no hay necesidad de profecía. Ese es el contexto en el que lo estamos poniendo, ¿verdad? Dice 1 Corintios 14, del 1 al 5, si alguien más lo puede leer. 1 Corintios 14, si no. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Okay. Mire qué interesante esto, porque en casi, bueno, obviamente hay diferentes vertientes dentro del Evangelio, pero hay muchas lenguas en la iglesia, y gracias a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero según Pablo, porque acuérdense que estaban viviendo en una iglesia dividida y se estaban peleando por quién era más, si el maestro, si el profeta, si el apóstol, si esto, si el otro. Entonces Pablo primero les dice, lo más importante es el amor, ¿okay? Pero si vamos a hablar de qué don es más importante, es la profecía. Imagínense la eminencia que le da la profecía, y por eso a veces me preocupa que la iglesia no se mueva en este don de la profecía, que no lo busque y no lo anhele, porque Pablo lo ve como algo muy importante. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que, que nadie lo entiende, sino su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, para exhortación y consolación. Creo que eso es algo que lo vieron con Julio también. El propósito o las cualificaciones de la profecía en el Nuevo Testamento son principalmente para edificar, para exhortar y para consolar, ¿sí? En el Antiguo Testamento el don de la profecía se usaba más para un juicio. O para predecir muchas veces el futuro. Estamos hablando del don de la profecía y vamos a hacer una diferencia entre eso y el ministerio profético, ¿okay? Pero él dice, el don de la profecía es aún mayor que el de las lenguas porque edifica a la iglesia. Y los dones, si uno anhela dones, no es para decir, tengo poder, el Señor me ocupa, no. Es para edificar a la iglesia, ¿sí? Todo lo que hagamos, así sea profetizar, enseñar, predicar, servir, levantar mesas, recoger, hacer, estacionar carros, limpiar iglesias, todo es para la edificación de la iglesia. Si no lo hacemos para construir la iglesia, que es la palabra edificación, para construir la iglesia, entonces no lo estamos haciendo bien. Estamos igual que la iglesia en Corintios. Dice, yo quisiera hablar en lenguas, pero aún más que profetizaran, quisieran que hablaran en lenguas, porque profetiza es mayor, es superior que el que habla en lenguas, a menos que, y ahí hace una diferencia entre dos dones que están bien interlazados, a menos que haya quien interprete las lenguas. Está el don de las lenguas y el don de interpretación de lenguas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos lenguas, según Pablo, solo nos edificamos nosotros. Pero cuando hay interpretación de lenguas, entonces lo que se habló en lenguas, en el espíritu indiscernible, se puede ahora usar para edificar según esa interpretación. ¿Okay? Versículos 14, vamos a leer ahí, y si lo pueden ir buscando, alguien que busque 1 Corintios 14, 12, está en el apunte también todo, 1 Corintios 14, 22.
y 1 Corintios 14, 23 al 25. Son 3 diferentes personas. Empezamos con 14, 12. ¿Quién tiene 14, 12? Así que también ustedes, pues que anhelan el don del Espíritu, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. 14, 22. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Y 14, 23 al 25. Vean ustedes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Okay. Aquí vemos, sigue el apóstol diciendo de la preeminencia de la profecía, pero también explica por qué lo de las lenguas no es tan, no tiene tanta importancia como la profecía. O sea, por qué, mejor dicho, la profecía es más beneficiosa para la iglesia y por qué tiene un carácter evangelístico. Básicamente, el versículo 22 lo resume, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos, pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Y el 23 dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra algún incrédulo, no dirán ustedes están locos, pero si profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, todos serán convencidos y por todos será juzgado. O sea, dice, cuando están hablando en lenguas y entra un incrédulo, no entiende. A menos que sean lenguas como en el hecho de Pentecostés, que eran sus lenguas. O sea, que están hablando en chino y la persona entra y dice, wow, como un gran puño de hispanos está hablando en chino. Entonces, pero si entra un incrédulo y todos estamos hablando lenguas espirituales, dice, estás tan locos, como en Hechos de Pentecostés también, decían, están borrachos. Entonces no le sirve para nada, no entiende la persona lo que está pasando. Pero si entra y le dice, tú que vienes allá y que querías hoy desvivirte, Dios tiene esperanza para ti. Y ya esa persona siente esa esperanza y dice, wow, como sabía. Y eso es, aquí Pablo, y eso lo vamos a ver más adelante, hace una diferencia, ocupa la profecía como un don de discernimiento o un don de conocimiento, porque él no lo veía tan distinto como nosotros lo vemos hoy. Él lo ve más con el don de la profecía o el ministerio profético como una sola cosa. Ahora, Hechos 2 del 16 al 18, por cuestión de tiempo le vamos a meter y voy leyendo yo, sino que esto fue lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá, seguimos viendo por qué el don de la profecía está vigente hoy, y sucederá en los últimos días, dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. ¿Okay? En Hechos de Pentecostés, Pedro se levanta y les recuerda a estas personas que acababan de crucificar a Jesucristo ya hace varios días, y les dice, lo que ustedes están viendo es lo que profetizó el profeta Joel, de que sus hijos iban a profetizar, de que iban a haber visiones. Estos son los días que estamos viviendo, dando en claro que esta es la temporada donde ya no es solo un profeta, sino que el Espíritu Santo se derrama
sobre nosotros para poder profetizar. Aquí vamos cambiando. Queda establecido que la profecía sigue en vigencia. Ahora, las 3 categorías de profecías, y esto es importante que lo veamos. Número 1, la palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿Okay? Toda la palabra de Dios es profética y es infalible. O sea, no hay ningún tipo de margen de error en la palabra de Dios. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, allí mismo en el apunte, estoy en la página 4. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo, sepan esto, que ninguna profecía en la Escritura, o sea, la palabra de Dios, es asunto de interpretación personal. O sea, que no hay equivocación de cómo fueron interpretadas las profecías en la Biblia. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad de un hombre, o sea, no humano, o sea, no fue desvertida. Perfecto. Entonces, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron por parte de Dios. O sea, el mismo apóstol está diciendo que podemos estar seguros que lo que está en la Biblia fue dicho por Dios, fue inspirado y no ha sido mal interpretado por los hombres. O si usted no tiene el don de la profecía, puede estar seguro que esta palabra, cuando lo leemos, nos habla tanto acerca de exhortarnos, consolarnos, afirmarnos, como acerca de los planes que Dios tiene para nosotros. Esta es la profecía más segura y en la que tenemos que basarnos. La segunda categoría es la falsa profecía. Deuteronomio 18 al 20 dice, pero el profeta 18:20, pero el profeta que habla con orgullo en mi nombre una palabra que yo no he mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Okay? Estas son profecías falsas. Hay veces los mismos profetas pueden dar profecías falsas. Muchas veces son falsos profetas. Y casi que si un profeta da una profecía falsa, ya queda descategorizado y queda como un falso profeta, porque el mismo Balaam, cuando lo manda a buscar Balac para que dé una profecía falsa en contra del pueblo de Israel, Dios no lo dejó. Y esa es la marca de un verdadero profeta, que no habla lo que él quiere, sino lo que Dios le pone que hablar. Ahora, claro, volvemos a lo mismo. La palabra profética más segura es la Biblia. Hoy en día no podemos juzgar, no podemos ver de esa manera porque no tenemos ya como que la palabra diciendo ese verdadero, ese no. Y ahora vamos a ver cómo juzgar dentro de un poco, dentro de un rato. Pero la tercera categoría es la profecía inspirada y promovida por el Espíritu Santo, pero comunicada e interpretada por hombres, que es lo que, aparte de la Biblia, es la profecía que hoy está en vigencia. ¿Okay? Todos los que se dicen ser profetas, o sea, se llaman, tienen el llamado, no digo eso como en son de tela de juicio, sino que diciendo el que tiene el llamado y el que tiene este ministerio, aunque sea inspirada y promovida por el Espíritu Santo, la profecía es comunicada, interpretada por hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser falible la profecía. O sea, más que nada, porque, y esto en cuestiones prácticas, Dios da una palabra que dice, ve y dile al hermano que Dios lo va a enviar a las naciones. Y esa es la palabra. Pero claro, al profeta que está ejerciendo el ministerio del profeta o el don, y que está todavía, que no quiere ir a decirle al hermano, Dios te va a enviar a las naciones. Sino Dios te ha escogido y te levanta y te envía a las naciones y ya le añade. Y es por eso decimos que es comunicada, interpretada por hombres, porque hasta cierto punto puede ser que se haya sido una palabra de Dios, pero que se le mete un sazón humano dentro de eso. Dice 1 Corintios 14:29, y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. O sea,
que tenemos que juzgar la profecía hoy en día porque no es infalible. Porque tenemos que determinar si eso viene de Dios o no. Y ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Y 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 19 al 21. Dice, esto es muy importante, hermanos. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno. ¿Okay? Hoy en día, especialmente, el ministerio profético y el ministerio apostólico se han desvirtuado. ¿Por qué? Porque como hombres nos encantan los títulos y nos encanta sentir, bueno, yo soy profeta o yo soy apóstol. Yo respeto mucho eso porque la verdad que yo no he pagado ese precio para llegar a tener ese ministerio. Yo no diría nivel, pero ministerio. Entonces, pero la palabra nos dice la actitud que nosotros tenemos que tener, a pesar de que no tengamos nosotros el don de la profecía o no seamos nosotros profetas, entender que solo porque es algo que no nos movemos nosotros o que no tenemos esos dones, no por eso lo descalifica y no por eso no vamos a beneficiar de esto, sino que tenemos que tener cuidado de, como dice Tesalonicenses 5, 19 al 21, no apaguen al espíritu, porque apagamos al espíritu. Eso es lo que sucede. Yo casi que soy de la posición de que si usted no cree en la profecía, no importa lo que usted crea, porque igual se va a mover el don profético. Pero vemos que eso no es correcto. Según la palabra, si usted no cree en la profecía, está apagando al Espíritu Santo. Y no va a haber esa manifestación del Espíritu, porque el Espíritu Santo es un caballero. Y si usted no lo quiere escuchar, no va a estar encima de usted como que si es vendedor de carro hablándole. O sea, no apaguen el espíritu. Y no es específico, ni siquiera si dices no solo apaguen el espíritu, no desprecien la profecía, sino nos dice qué tenemos que hacer. Antes bien, examínenlo todo cuidadosamente. Si tampoco dice, bueno, por eso vas a aceptar todo lo que cualquiera te diga. Si no, detente. Si alguien viene y te dice, mira, te tienes que casar conmigo, a ver, ok, lo voy a examinar, ¿verdad? Y lo va a juzgar ante la luz de la palabra. Y ahorita vemos eso. Punto número 4, ¿cómo juzgar la profecía? Y esto, regreso a lo de Jenin, tal vez no nos vamos a detener tanto porque ya Julio lo cubrió la clase pasada. Y si no lo cubrió, me dicen para irle a dar esa chancletazo, no son bromas. Entonces, los 3 lineamientos que nos da Jenin, que es la persona que venimos viendo las clases, dice: número 1, la prueba teológica; número 2, la prueba práctica; y número 3, la prueba moral. Básicamente es doctrinalmente correcto, está utilizando la palabra de Dios escrita correctamente o solo para justificar lo que se quiere decir. ¿Okay? Hay muchas cosas, profecías que parecen bien, que parecen que están basadas en la palabra de Dios, como quien dice, mira, tienes que vender todo lo que tienes y dárselo a los pobres y dedicarte al ministerio de Dios. Si viene esa palabra profética, no vaya a hacer una locura y vender todo lo que tiene, dedicarse, júzguelo, examínelo primero. Puede ser que venga de Dios, o puede ser que la persona en esa emoción da la palabra y usted comete una locura y después no hay manera de revertir eso. Dice Deuteronomio 13, del 1 al 5, dice: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámonos, no darás oído a las palabras de este profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor su Dios, y ustedes andarán, y a Él temerán, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios. Te sacó de la tierra de Egipto, te redimió de casa de tu servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor te mandó andar. Así quitarás el mal del medio de ti.
Quiero que observen cuidadosamente este pasaje, porque está hablando de un falso profeta. Pero mire lo que dice el versículo de Dios. O sea, el versículo 1 dice, si se levanta un profeta, un soñador de sueños. Pero el versículo 2 dice, y él te da una señal o un prodigio, y se cumple. O sea, está hablando de un profeta falso que dio una profecía certera. Pero esa profecía iba en contra de la palabra de Dios. Entonces, no solo se trata de que si se cumple la palabra o no, se trata si lo que está diciendo va a favor de la palabra. Imagínense que viene un profeta y le dice, hermano Noedis, mire, aquí estos pastores no están sirviendo, bájelos a todos y usted va a ser el pastor. Y eso después él dice, el Espíritu Santo. Puede ser que venga de Dios, puede ser que el hermano Noedis tenga un ministerio pastoral, pero si agarra y empieza a cortar cabezas, estaría yendo contra el espíritu de la palabra, porque el espíritu de la palabra, según Corintios 13, nos llama al amor, a no uno ser mayor que el otro, a humillarnos y esperar un tiempo. Entonces no podemos tomar estas profecías en una vacuum y decir, esto es así. Ahorita lo abrimos, hermano, que tengo bastante que cubrir y no vamos, creo que ni por la mitad. La prueba práctica, el segundo manera de juzgar, la prueba práctica, se cumplen infaliblemente las palabras del profeta. Aparte de ser una profecía según la palabra de Dios, que no contradice la profecía más segura, que es la palabra de Dios, se cumplen las palabras del profeta. Deuteronomio 18, 20 al 22 dice, pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? No ha hablado. Cuando el profeta hable en nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta y no tendrás temor de Dios. Por un lado está que la palabra sea de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la palabra, pero por otro lado, o sea, a pesar de que se cumplen las palabras del profeta, son bíblicas. Pero también es muy importante que si el profeta profetiza, que la palabra que dé se cumple. Si no se cumple, según la palabra, ese no es profeta, ¿okay? O no ha hablado de una profecía divina. Esa es otra cuestión. Y por último, la prueba moral, ¿sí? El testimonio del profeta. Jeremías 23, del 9 en adelante, dice, en cuanto a los profetas, quebrantado está mi corazón dentro de mí, tiemblan todos mis huesos, estoy como un ebrio, como un hombre a quien domina el vino, por causa del Señor, por causa de sus santas palabras. El 13 al 23 dice, además, entre los profetas de Samaria no he visto algo ofensivo, profetizan en el nombre de Baal y extravían a mi pueblo Israel. También entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible, cometían adulterio, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malhechores sin convertirse ninguno en su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas, voy a darles de comer ajeno, y hacerles que beban agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción a todo el país. Así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profeticen, ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho tendrás paz. Y a todo el que anda en terquedades, de su corazón, dicen, no vendrán calamidad sobre ustedes. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó sus palabras? ¿Quién ha prestado atención a sus palabras y las ha escuchado? La tempestad del Señor ha salido con furor, un torbellino impetuoso, descarga sobre las cabezas de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que se haya realizado y se haya llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderán claramente. No envíen a esos profetas.
Pero ellos corrieron. No, yo no envié a sus profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y la maldad de sus obras. ¿Acaso soy yo un Dios solo de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos? Amén. Está hablando Jeremías, dando esta profecía, este juicio a los profetas falsos de Israel, de Judá, del reino del norte, del reino del sur. Y básicamente es un juicio bastante severo a estos profetas que no tenían un buen testimonio, que se acostaban y adulteraban y se embriagaban, hacían todo tipo de clases de cosas. Y a las personas, a estos reyes injustos que habían metido la idolatría al pueblo, les decía, cuando Jeremías les decía, los babilónicos van a venir y los van a destruir, les decía, no te preocupes, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Cuando esa no era la palabra de Dios. Y el Dios mismo lo dice. Si estos profetas hubieran hecho su trabajo, el pueblo no estuviera en esta posición. Porque ¿qué pasaba? Jeremías daba una profecía y les decía, arrepiéntanse porque va a venir su destrucción. Y estos profetas, los reyes consultaban a estos otros profetas que les decían lo que querían escuchar. Y dicen, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no te preocupes. Y ellos serían beneficiados y Jeremías caía en una fosa. ¿Entiendes? Y eso nos da a nosotros como una lección, aunque no seamos profetas, de muchas veces hablar la palabra de Dios no importa a quién le ofende. No importa las consecuencias que va a tener esa palabra y que les parezca pesado. Porque es nuestro deber y después este juicio viene a nosotros y decir, si tú hubieras dicho lo que yo te puse que dijeras y no lo que le caía bien a la gente, el pueblo no estuviera en esta posición. Eso es muy importante, hermanos, ver para juzgar la profecía. Es de acuerdo a la Biblia. Se cumple la profecía y el testimonio. Con el testimonio en general es algo que se considera y es algo que debería tener mucho peso, pero también recuerden que los dones son irrevocables según la palabra de Dios. Entonces un profeta puede andar mal y todavía dar una profecía. A mí me daría mucho como tela de juicio decir, tú no puedes profetizar borracho, ¿me entiendes? Una cosa así, pero también hay que tener un poco de cautela y tomar la actitud que veíamos antes, que decía, desecha lo malo, juzga la profecía cuidadosamente, retén lo bueno y desecha lo malo. ¿Okay? Por último, a ver si lo podemos cubrir en unos 10 minutos y abrirlo a preguntas, 2 diferencias importantes que se puede ver en la palabra acerca del don profético y del ministerio profético. Hay en sí 3 diferencias, 2 de las cuales las hacemos de manera semántica y una sí es una diferencia bastante importante. Semántica es una palabra que se ocupa para decir que si bien es una diferencia, es básicamente lo mismo. ¿Okay? O sea, no es una diferencia como tal, solo es una diferencia lógica. Y esta es entre la palabra profética y el don profético. ¿Okay? Por ejemplo, uno puede profetizar, uno puede dar una palabra profética sin tal vez tener el don de la profecía. Y vuelvo y repito, esto es más que nada para que nos haga sentido a nosotros en la lógica, porque en realidad la palabra profética es como el don profético. Pero tal vez es algo que es investido temporalmente. El ejemplo de Saúl, cuando manda a llamar a David a la escuela de los profetas y manda unos mensajeros y los mensajeros profetizaron y de como venían profetizando, se lo a Saúl, va y él también profetiza. ¿Era profeta Saúl? No. ¿Tenía el don de la profecía? Probablemente no. Pero había una atmósfera profética y entonces se creó eso. Esto sucede también, por ejemplo, en la alabanza profética. La otra vez estuvo una persona que se movía en profecía en la iglesia y se desató la alabanza profética. Porque eso sucede. O sea, este es un ambiente que se crea a través de la profecía. ¿Por qué? Porque no estamos apagando el espíritu. ¿Okay? Ese es un mover espiritual y podemos nosotros tener una palabra profética. Ahora, otra cosa que a mí me gusta destacar acá, especialmente ahora que tenemos una comunión con el Espíritu Santo, cuando una persona dice, el Espíritu me dijo algo o el Espíritu me puso esto,
es solo una manera, o sea, puedo decirlo, mire, Dios me puso esta palabra, esta profecía, porque estamos hablando básicamente una profecía, una revelación de Dios, estamos anunciando la voluntad de Dios. Y es una profecía, es una palabra profética. Y por eso cuando nosotros decimos ese tipo de cosas, decimos el Espíritu Santo me puso eso, tenemos que tener mucho temor de Dios, de que no lo estamos haciendo en la carne, sino que tenemos verdaderamente fue un sentir del Espíritu, porque estamos profetizando y nos caen los juicios de Deuteronomio que dice, eso no va, eso no es algo que a mí me agrada. ¿Okay? Vemos la palabra profética, que es lo que muchas veces como pastores, como predicadores, como maestros van a dar. Anunciar la voluntad de Dios es una profecía muchas veces, y cuando ustedes preparen un estudio o una prédica, en cierto sentido están dando una palabra profética, ¿sí? Porque están compartiendo la revelación del Espíritu Santo acerca de la palabra que Dios le está dando. Muchas veces no significa que es un don profético. Hay gente que tiene el don profético y se mueve en esa profecía como tal. Y por último, y aquí sí, esta parte es súper importante, es el ministerio profético según la Biblia. Y es lo que falta muchas veces en la iglesia y que es muy importante, que es el que tiene el don de la profecía, acepta el llamado de Dios como profeta. Dice, el profeta, esta parte es importante, el profeta opera, en la página 8, opera en un poder y autoridad mayores a quien lo hacen por el don de la profecía. Por tanto, el profeta de oficio tiene la gracia de ir más allá de edificación, exhortación y consolación. Esto es lo que veíamos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3 creo que era, que decía que la profecía era para exhortar, para edificar y para consolar, ¿sí? Está hablando del don profético, pero el ministerio profético tiene una carga espiritual, una responsabilidad espiritual mayor a esa. Por eso no podemos limitar la profecía solo a la exhortación, a la corrección, a la exhortación, a la edificación y consolación, que son importantes, son funciones que ejerce el que tiene el don profético y el que es profeta también, pero su ministerio, entre otras cosas, trae revelación, corrección, confirmación, impartición y activación. Dice, el profeta de oficio es un ministerio de fundamento. Mire el nivel o la elevación que le da el profeta, el apóstol Pablo. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los pastores. No, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, no significa que los profetas son el fundamento, los apóstoles, sino el fundamento es Cristo, pero los apóstoles y los profetas ponen el fundamento. Esa es parte de edificar del ministerio profético, porque están construyendo a la iglesia. El profeta de oficio es un ministerio para perfeccionar a los santos. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Estos son los 5 ministerios. El versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? De perfeccionar, a fin de perfeccionar. Los santos somos nosotros, los apartados por Dios, la función de ellos es de perfeccionar, que es de hacerlos íntegros. O sea, el ministerio profético, aparte del ministerio apostólico, pastoral, de maestro, tiene esa función de llenar completamente, que es lo que significa la perfección, o sea, ser íntegro, ser completo. El profeta de oficio tiene la autoridad de gobierno sobre las potestades demoníacas y sobre la iglesia, según lo declara Jeremías 1:10. Ha sido dotado por Dios con una autoridad especial. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar,
para edificar y para plantar. Entonces vemos allí que le da una autoridad especial al profeta, ¿sí? Una autoridad del ministerio profético. El profeta de oficio trae revelación en dos aspectos. Da a conocer sus planes y propósitos de Dios para la persona, familia, congregación y pueblo de la nación. Amos 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Trae un entendimiento especial de las Escrituras para la comprensión de la iglesia. Efesios 3:5. El misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Sí? Está hablando del ministerio profético casi que al nivel del ministerio apostólico, que es de dar la revelación del Espíritu Santo. El profeta de oficio trae confirmación de la palabra profética. 1 Corintios 15:58. El profeta predice el futuro y hace cosas locas según la mente humana. Dice Hechos 11:28, y vamos a leer varios pasajes ahí. Dice, levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender, esto es en Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Hechos 21:10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea el profeta llamado Agabo. Hechos 21:11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándoselo a los pies y a las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos 21:33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había dicho. Este profeta de Hechos de los Apóstoles daba profecías acerca del futuro, de lo que iba a pasar. No siempre esa es la función del profeta. No son adivinos netamente. Esa puede ser una de las funciones. Pero muchas veces con lo que estamos acostumbrados a decir, el profeta me va a decir qué va a pasar en mi vida. No siempre. A veces, como este profeta, sí. A veces eso es lo que Dios pone. A veces es más una palabra de ciencia o sabiduría. A veces edificación, a veces es juicio. El profeta de oficio imparte. Mire qué importante es esto y qué interesante. 1 Timoteo 1:18. Este es Pablo hablándole a su hijo espiritual, el pastor Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado, ¿cómo? Mediante la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Cuando un profeta tiene la autoridad de impartir llamados, dones y ministerios a la iglesia. Esa es parte del fundamento. No es que ellos lo dan, sino que movido, inspirado por el Espíritu Santo, bajo la imposición de manos puede haber impartición de una unción de parte de Dios usando al profeta. El profeta trae una activación profética. El ministerio profético activa los dones ministeriales en la iglesia. Ezequiel 37:10. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hechos 13:1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Mirando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y lo despidieron. Ven la activación profética. El ministerio profético trae en Ezequiel vida a huesos secos, y en Hechos un ministerio básicamente se levanta a través de estos profetas y maestros que estaban en Antioquía. Aquí cambiamos, vemos ya
el ministerio del profeta como tal, las diferentes funciones que tiene el profeta, que se diferencian tal vez de solo el don de profecía. Y también vemos acá, y esta sí es en la palabra por lo menos se ocupa bastante intercambiable, y nosotros hoy en día hacemos una diferencia más lógica, que es entre, por último, la profecía, el discernimiento, la palabra discernimiento, y la palabra de conocimiento o el don de ciencias. Dice, también hacemos una diferencia semántica, o sea, una diferencia que no hay diferencia para nuestro beneficio de la lógica. O sea, para que nosotros lo entendamos, entre el don de la profecía, el don del discernimiento, el don de la palabra de sabiduría, entendiendo que las tres son, ¿qué? Revelación del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esto? 1 Corintios capítulo 12, 8. Pues a uno les daba palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el Espíritu, el versículo 10, y a otros el poder de milagros, a otros profecías, a otros discernimientos del Espíritu, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretaciones de lenguas. Aquí el apóstol explica cómo a veces estos dones se van a manifestar en ciertas personas como algo aparte, o sea, el discernimiento, la palabra de conocimiento, la palabra profética. Entonces, pero muchas veces lo vemos en la Biblia que los apóstoles, Jesús mismo, tenía y funcionaba esto como un profeta. Por ejemplo, Juan 4, cuando Jesucristo va y habla con la mujer samaritana, y Jesucristo le dice, tú ve y llama a tu marido, y le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la mujer? Sí, tú eres profeta. ¿Por qué? Porque era una palabra de conocimiento, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver, era una palabra de conocimiento, pero ella lo ve como una profecía, ¿sí? Lo mismo, y eso lo vemos todo a través de la Biblia, que a alguien lo llaman profeta, pero está dando una palabra de discernimiento, una palabra de conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces no se diferencia esto. Don de profecía. El don espiritual de profecía aparece entre los dones del Espíritu, que es lo que acabamos de leer. La palabra griega traducida para profetizar o profecía, en ambas correctamente se significa anunciar y declarar la voluntad divina, a fin de interpretar los propósitos de Dios, o dar a conocer de alguna manera la verdad de Dios, la cual está diseñada para influenciar a las personas. Miren, don de ciencia o palabra de conocimiento. El don de ciencia tiene que ver con el pasado. Por ejemplo, ustedes en este momento pueden venir con algún asunto secreto que solo usted y Dios lo saben, y si me le acerco a usted, le digo, hermano, Señor, muestra que hace 5 años abandonó a sus hijos y el Señor dice que les pida perdón. Ese ejemplo es un don de ciencias, ¿ok? Que es lo que Jesucristo hizo con la mujer samaritana, y le dijo profeta. El don de discernimiento. El don de discernimiento tiene que ver con el presente. Por ejemplo, ahorita puede entrar una persona con un arma con intención de robarse algo, pero en ese momento declaro la intención de esa persona, y eso tiene que ver con el discernimiento, y no significa que eres profeta. También tiene que ver con comprobar los espíritus, si esa persona está predicando o diciendo la verdad. ¿Okay? Normalmente yo diría que el que es profeta ejerce los 3 dones. Si lo queremos ver como dones separados, el profeta normalmente tiene don de discernimiento y don de ciencias. Entonces por eso no se ve esa diferencia muchas veces tan clara en la Biblia. ¿Okay? En cambio, el que solo tiene el don de profecía no siempre tiene el don de discernimiento o el don de ciencia o el don de conocimiento. Okay. Es bastante material. Casi pierdo la voz de darle, y quería cubrirlo en 1 hora porque la próxima semana va a estar con nosotros la pastora Karina y va a estar de España, va a estar hablando, creo que de la alabanza y la adoración. Entonces no es algo que vamos a poder continuar. Yo lo que les insto ahorita, mientras que nadie entre, podemos abrirlo a preguntas y discutir un poco el tema, pero sí les insto a que los estudien, ¿okay? Y quiero marcar un par de cosas muy aparte de la Biblia. Hay cosas en nuestra vida cristiana que son negociables, ¿okay? Y hay cosas que no son negociables. Como iglesia, hay cosas que no negociamos y que creemos que son la verdad.
Y esa es que Dios creó los cielos y la tierra, y Dios creó al hombre y escogió a un pueblo, y que ese pueblo se apartó de Dios. Dios se hizo hombre, envió a su hijo a esta tierra para morir por ese pueblo. Ese pueblo lo rechazó, y en base a eso Dios ahora abre a todos los pueblos esa misericordia, esa gracia, y en la muerte por el sacrificio de Cristo tenemos salvación y perdón de nuestros pecados, y por la resurrección que Cristo resucitó al tercer día, hoy somos salvos. ¿Sí? Hoy podemos tener una relación con el Padre. El Espíritu Santo habita en nosotros, y creemos creemos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Podemos comunicarnos abiertamente con Él. Entendemos y creemos en la Trinidad, que Dios es uno solo, manifestado en 3 diferentes personas, y que Él va a venir por segunda vez. Esto es lo que le acabo de decir, son cosas no negociables. ¿Ok? Aparte de ciertas polémicas que hay ahora, que el matrimonio homosexual y eso, no creemos en el matrimonio homosexual, creemos que Dios no creó un hombre y mujer. Eso es lo que la iglesia cree. Ahora, como iglesia, también creemos igual que Pablo, que el don mayor y lo que tenemos que buscar es el amor. No queremos apagar al Espíritu. Pero si usted no cree en la profecía, si usted para mí está perdiendo ese beneficio, pero no por eso usted va a ser excluido, porque entonces vamos a ser en contra de lo que está diciendo 1 Corintios 13. Tal vez usted lo que tiene es el don de maestro, y bienvenido. Por eso somos un cuerpo, porque necesitamos maestros. Necesitamos evangelistas, necesitamos pastores, necesitamos servidores. No todos nos vamos a mover en todo. Y creo que es más lo que nos une que lo que nos divide. Y creo también que muchas veces caemos en el error de los fariseos. Los fariseos estaban divididos entre la resurrección y la no resurrección. Los fariseos y los saduceos. Los saduceos creían en la resurrección, los fariseos no. Y puede ser que ahorita lo esté mezclando. Pero casi todas las preguntas que los fariseos le hacían a Jesús era para pelearse entre ellos. No es que les importaba la verdad, sino que querían tener la razón. Querían reafirmar sus creencias. Y no podemos, desde un principio, cuando empezamos estas clases, dijimos, aquí no se trata de que yo voy a controlar el tema y que voy a entender todo. Tenemos que ser humildes para saber que hay cosas que no vamos a entender. Pero solo porque no las entendemos, no las vamos a rechazar. Las vamos a juzgar cuidadosamente y vamos a retener lo bueno. Y en la experiencia vamos a ir aprendiendo. Mire, mi padre fue discipulado por una vertiente muy cerrada. No creía ni siquiera en la batería, en los cultos de alabanza. Entonces, y él tenía eso. Y cuando vino a este país, una vez le pidieron que orara por una hermana que tenía cáncer. Y él no creía en las lenguas, no creía en nada de eso. Y una persona muy estudiosa. Y le impuso las manos, la hermana cayó al piso y él empezó a hablar en lengua, y él intentando detenerlo porque eso no existe. Pero el Espíritu Santo y tomó el control. ¿Okay? ¿A qué voy con esto? Hoy podemos entender y tener cierta revelación. Dios sigue siendo el mismo, pero nuestra revelación no está allí. Solo por eso no vamos a rechazar todo eso, sino que guardamos y decimos, bueno, no lo entiendo, no, eso no, tal vez no, pero lo guardo y lo acepto. ¿Sí? Lo acepto, lo dejo ahí, y algún día el Espíritu Santo hay que orar para que Dios se lo revele y se lo haga entender. ¿Okay? Bueno, preguntas.